Jeff Bezos, que de entrada ya era la persona más rica del mundo antes de la pandemia, incrementó de manera dramática su riqueza, de tal forma que rompe récords con su multimillonaria fortuna. Es la primera persona en la historia en tener un patrimonio superior a los 200.000 millones de dólares. Las acciones de Amazon subieron 78% durante la pandemia. Evidentemente no es la única empresa que tiene, pero es, digamos, la más emblemática en este sentido. Al mismo tiempo que Jeff Bezos rompió este récord de ser la primera persona con un valor en su patrimonio superior a los 200.000 millones de dólares, Estados Unidos tiene 16.3 millones de desempleados. Esta es una opinión. Pero bueno, ¿cuánto creen que Jeff Bezos habrá pagado en impuestos federales, impuestos en el fondo a los ingresos del año pasado? Jeff Bezos pagó $0 en impuestos a las ganancias, ¿no? En lo que aquí sería impuestos sobre la renta. No, allá también tienen un impuesto a las ganancias y pagó $0 en impuestos federales. No pagó otro tipo de impuestos, no a ganancias sobre capital, algunos impuestillos estatales, pero ¿no? Que debería aplicar de forma progresiva a todo tipo de empresas. Evidentemente, si eres una pequeñita, no se te va a exigir, y es más, hasta se te puede dar al final del ejercicio fiscal. Pues a Jeff Bezos no, o sea, no, está exento de esta cuestión. Ahora, ¿a cuánto equivale? ¿No? 200.000 millones de dólares se dice muy fácil, pero ¿cuánto es ese dinero? ¿No? Ese dinero es más que el Producto Interno Bruto de 2/3 partes de los países del mundo. No, de 3/4 partes de los países del mundo. El mundo tiene, depende de cómo cuentas los países, ¿no? Entre 193 y 198 países en el mundo. Depende si son reconocidos o no, si están en un proceso de independencia, de formalización, etcétera. La riqueza de Jeff Bezos supera alrededor de 150 de ellos. Es decir, solamente, o sea, por ahí de 49, 50 países en el mundo tienen igual o más riqueza que una sola persona. O sea, que Jeff Bezos. Otra forma que se me ocurre, ¿no? Para dimensionar cuántos son, para empezar, 1.000 millones, ¿no? Para empezar a dimensionar cuántos son 200.000 millones. Este ejercicio me gusta hacerlo porque se me hace bastante ilustrativo. 1 millón de segundos con M, ¿no? Millón de segundos son alrededor de 11 días, por ahí. 1.000 millones de segundos son 31 años. O sea, esa es la diferencia entre 1 millón y 1.000 millones. Ahora, 200.000 millones de segundos nos llevan a antes de la conquista, cabrón. O sea, son por ahí más de 600 años. O sea, ese es, digamos, si fuera segundo, ¿no? $1 por segundo. El sistema está roto, cabrón. O sea, el sistema está profundamente roto, obsoleto. Esto no es un fenómeno solamente de los Estados Unidos. Estoy hablando del caso particular de Jeff Bezos, pero no es el único en esta cuestión. La élite norteamericana, los 1.000 millonarios en los Estados Unidos, solamente en este periodo de pandemia, o sea, ya no digamos un ejercicio fiscal, un año, solamente en estos meses de pandemia, incrementaron su fortuna, su riqueza, en 800.000 millones de dólares. Al mismo tiempo que la enorme mayoría de personas vive el día, millones de personas perdieron el trabajo, han perdido el empleo alrededor de 1 millón de personas cada semana desde que empezó la crisis de la pandemia, por ahí de abril. O sea, 1 millón de personas todos los días han perdido el empleo. Y esas personas
sea, con todo el dinero del mundo. O sea, con todo el dinero del mundo. Es un sistema arreglado, cabrón. O sea, ellos están jugando con nosotros. La élite del mundo está jugando con nosotros al clásico juego, ¿no? Que haces en la primaria de águila gano, sol pierdes. Es así. Es así, tan simple. O sea, ellos ya eran la élite. Ya eran los más ricos del mundo. En tiempos de pandemia lo son mucho, mucho más. Tiene que haber cambios sustantivos, cabrón. Pero sustantivos. Por ejemplo, Bernie Sanders, el senador de Vermont, que quedó en segundo lugar, solo superado por Joe Biden, por distintas circunstancias, algunas más regulares que otras, está proponiendo, por ejemplo, que del dinero que están recaudando, o sea, del dinero excedente que ganaron estos multimillonarios durante la pandemia, imponer un gravamen adicional, o sea, un impuesto adicional a esta riqueza que se generó en este periodo en particular. O sea, con ese impuesto se podrían pagar un ingreso básico universal, cobertura universal de salud, cancelar deudas para las personas que más lo necesitan. Pero, digo, honestamente, aunque sea una cuestión popular y mayoritariamente aceptada por la gente, la élite estadounidense no lo va a permitir. Digo, esto ha ocurrido también en México. O sea, Walmart, el mismo Amazon, las tiendas de autoservicio, el grupo FEMSA, ¿no? De los Oxxos y todas estas tienditas, su riqueza se ha incrementado durante la pandemia. Sus ventas se han incrementado durante la pandemia. Tienen que haber políticas fuertes para evitar, digo, por un lado, el quiebre de las empresas, la retención de empleos y evitar la concentración de los mercados. Porque en el fondo es lo que va a pasar. No me acuerdo quién fue, digo, uno de estos multimillonarios beneficiados, ¿no? De esta cuestión, decía, ¿no? De forma bromista en los Estados Unidos en una entrevista, oye, ¿qué opina de que van a desaparecer los restaurantes ¿no? y tienditas y tal? Y él decía, no van a desaparecer. Y, ¿cómo que no? Si están cerrando, y están cerrando de forma permanente, ¿cómo que no van a...? Las tiendas van a abrir. O sea, quizá con otro nombre, quizá con otra etiqueta, quizá con Amazon, ¿no? En la etiqueta, encima, pero van a abrir. Digo, y en esta forma cínica de ver la economía, tiene razón. O sea, evidentemente las micro, ¿no? Pequeñas y medianas empresas son las más frágiles en una crisis. ¿Quién sobrevive? Las grandotas, las que tienen capital para, ¿no? Reestructurar su deuda, para adquirir deuda multimillonaria, para administrar sus negocios de tal forma que resistan el embate económico y después pues surjan, ¿no? En las cenizas y vean cómo pueden ampliar sus negocios, cómo pueden entrar a los mercados que las empresas que cerraron en esta pandemia dejaron libre. O sea, eso es en lo que estamos, cabrón. Esa es la realidad en lo que estamos. Digo, no hay caminos fáciles en esa cuestión y no hay soluciones fáciles. Pero se tienen que implementar cuestiones fuertes para evitar la concentración de mercados y la destrucción de economías, que es en el fondo lo que está sucediendo en esta realidad. Y digo, va a haber quienes digan, no, pues es que tú odias la riqueza y por qué. A ver, güey, ya era la persona más rica del mundo. Necesita, ¿no? O sea, ¿quién necesita 200,000 millones de dólares? Pues, digo, ahora, evidentemente, no los tiene, ¿no? En su casa, ¿no? Debajo del colchón, pues esto es parte de la infraestructura y tal. Pero Amazon es famosa por ser quizá la empresa más explotadora del mundo con sus trabajadores y trabajadoras, principalmente las de sus almacenes. O sea, hay
hay máquinas, hay robots, hay chips, digo, que no les insertan en la piel, ¿no? Pues, o sea, los traen colgando, ¿no? En su equipo. O sea, les toman el tiempo hasta cuando van al baño, cabrón. Y si van al baño, son puntos menos. O sea, prefieren que la gente no vaya al baño, que trabaje todo el tiempo. Son sistemas automatizados los que deciden quién ascienden, si es que ascienden, no tantito dentro de los esquemas de producción y distribución, o quienes son despedidos. O sea, a veces ni siquiera el proceso pasa por personas, cabrón. O sea, ese es Amazon. O sea, ese nivel de fiscalización en tiempo real no lo tiene ni Corea del Norte, cabrón. O sea, de ese tamaño estamos hablando. Es una dictadura dentro de sus empleos, dentro de sus trabajadores. O sea, son famosos por romper cualquier intento de organización, cualquier intento de sindicatos. Les han negado, o sea, los catalogan como trabajadores esenciales. Creo que les dieron equipo de protección quizá un mes durante la pandemia y el resto de la pandemia se los han negado, por ejemplo. O sea, no tienen dinero para pagarle, o sea, salarios dignos, para tener horarios dignos, para darles equipo de protección. No tienen dinero. El señor Jeff Bezos, pobrecito. O sea, cabrón, eso es lo que estamos criticando, güey. O sea, no la riqueza, no, o sea, es la estructura, pues, y no es la persona. O sea, ahorita es Jeff Bezos, podría ser Bill Gates, podría ser, digo, frecuentemente critico aquí a Salinas Pliego porque él es también famoso por este tipo de prácticas inhumanas, pues, o eh, óptimas, digamos, si quieres usar un eufemismo. En fin, digo, lo voy a dejar aquí. Cuéntenme qué opinan, ¿no? De todo esto, si el señor se merece, ¿no? Hizo más que los demás, trabajó más que cualquier persona para llegar a este punto, o si están de acuerdo conmigo en que es un sistema arreglado, en el que ganan unos pocos y perdemos todos. Muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse y toda la cuestión que debo decir acá, y nos vemos hasta la próxima.